Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título ¿Qué es el Estado y la idea de poder político? Antes de nada, quiero dar las gracias a los nuevos seguidores y a los nuevos mecenas del canal. Vamos poco a poco, pero sin parar. Muchísimas gracias a todos. En este programa, en este Forja y también en el siguiente, vamos a explorar qué es el poder político, cuáles son sus límites y qué tipos de poder político hay en función de las diferentes partes de un Estado. Así determinaremos hasta 9 poderes del Estado distintos. También analizaremos hasta qué punto es posible la separación de poderes, esto es, qué relación tienen entre sí los diferentes poderes del Estado. Como siempre, abordaremos estas cuestiones desde las coordenadas del materialismo filosófico, fijando nuestra atención en dos obras principales del filósofo español Gustavo Bueno. Por un lado, el primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas y por otro, el panfleto contra la democracia realmente existente. Antes de entrar de lleno en el asunto, expondré brevemente dos polos opuestos que tienden a interpretar al Estado desde ópticas contrapuestas. Para algunos, el Estado no sería más que una abstracción que no existe como algo distinto de los individuos que lo componen. Luego vamos a ver que esto es un reduccionismo. Desde esta perspectiva, los poderes del Estado no serían más que los poderes que detentarían algunos de esos individuos, los gobernantes, que en la forma de una mafia extorsionarían y robarían sus propiedades legítimas a los ciudadanos libres y soberanos. Para otros, en cambio, el Estado, lejos de ser una mera abstracción de los individuos, pues sería un poder omniabarcante, un poder total, capaz de regular hasta el último aspecto de la vida cotidiana de los ciudadanos. Es la idea de Estado como poder omniabarcante, poder que todo lo puede. Pero resulta que hay cosas que el Estado no puede regular. Esta idea de Estado como poder omniabarcante es el principio que viene implícito en la famosa sentencia que afirma que lo personal es político. Todo lo personal sería político, dicen. Esta sentencia podría interpretarse bien en un sentido positivo, totalitario, buscando poner al servicio de determinadas causas dicho poder político omniabarcante. Pero la sentencia «lo personal es político» también se puede interpretar en un sentido negativo, anarquista, un punto de vista que buscaría ante todo liberar al individuo de la acción opresora de dicho poder. Pues bien, el materialismo filosófico presenta una teoría del Estado, un modelo canónico genérico de la sociedad política que puede ser aplicado a cualquier forma de gobierno, sea democrático, aristocrático, dictatorial, monárquico, etc. Sin una teoría del Estado es imposible siquiera empezar a hablar de política. El poder político y sus límites. A continuación vamos a ofrecer lo que podría ser una definición clara y distinta de la política, definición que aparece recogida en la página 181, párrafo segundo, del libro de Gustavo Bueno, primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas del año 1991. Abrimos comillas. La política es el ejercicio del poder que se orienta objetivamente a la eutaxia de una sociedad, según la diversidad de sus capas. Cerramos comillas. Es importante advertir que la idea de poder político que maneja Gustavo Bueno no es una idea psicologista que reduzca el poder a ciertas características psicológicas del gobernante de turno, por ejemplo, la megalomanía o su ansia de dominio sobre otras personas. Esto sería reducir la política a los finis operantis del político de turno, es decir, a sus intenciones subjetivas psicológicas. Además, este tipo de poder también se ejercita fuera de la política, por ejemplo, en las relaciones familiares, de pareja, dentro de las iglesias, en la enseñanza, en la sanidad, el ejército, las empresas, etc. La idea de poder es genérica
y por tanto no se puede poner como fundamento de la política. Entonces, ¿qué pone Gustavo Bueno como fundamento de la política? Pues precisamente pone la eutaxia. La eutaxia, repetimos la frase, la política es el ejercicio del poder que se orienta objetivamente a la eutaxia de una sociedad según la diversidad de sus capas. Pues bien, esta eutaxia ya tiene que ver con los finis operis de la actividad política, con las prolepsis, con los planes y programas suprasubjetivos. Esto es, con los resultados objetivos de la práctica política, prolongada además a lo largo del tiempo, y que son, por tanto, necesariamente supraindividuales, están por encima del individuo o del gobernante de turno. Ya hemos dedicado varios capítulos a tratar la idea de eutaxia, por tanto, detengámonos hoy en los términos Estado y poder. La palabra poder, en general, se refiere a la capacidad que alguien tiene de influir en las acciones de otro. Por ejemplo, ejerzo poder sobre un empleado de mi empresa cuando le ordeno que haga un inventario, o ejerzo poder sobre el dependiente de una tienda cuando al pagarle determino que me entregue la prenda de ropa que he comprado. También tengo poder sobre un amigo cuando influyo sobre su estado de ánimo, consiguiendo que se ponga alegre y se ría un rato, o sobre un enemigo cuando hago algo que le enfada. En este sentido, se puede tener poder sobre cosas totalmente heterogéneas y lo primero que hay que hacer es eliminar el prejuicio anarquista de que el poder es algo inherentemente malo al margen de su contenido y de para qué se lo utilice. Dicho en otras palabras, el poder político no es ni bueno ni malo per se, sino que tiene que ir ligado a la eutaxia, a la prudencia y sabiduría de los gobernantes. Como ya hemos indicado, el sintagma poder político no alude a cualquier poder en general, sino particularmente a las formas de poder que se refieren inmediatamente a la acción de un Estado. Ahí está el quid de la cuestión, la acción de un Estado. De ahí la palabra político, siendo sinónimos en ese sentido poder político y poder del Estado. Pongamos un ejemplo. Cuando en el Congreso de los Diputados el PSOE y sus socios de gobierno aprueban una nueva ley que prohíbe las prospecciones de petróleo en las zonas cercanas a las Islas Canarias, está influyendo en todas aquellas empresas españolas que estarían dispuestas a realizar dichas prospecciones. También está influyendo indirectamente en los españoles en su conjunto, que no pueden servirse de la explotación petrolera, o incluso en los marroquíes, que pueden aprovecharse de esa vía libre en su propio beneficio. En una palabra, el PSOE está ejerciendo el poder político, y lo que hay que determinar es si sus decisiones son prudentes o imprudentes de cara a la eutaxia de España. Por tanto, desde el materialismo filosófico y en palabras de Gustavo Bueno, podríamos definir el poder político de la siguiente manera, abrimos comillas. El poder es la capacidad para impulsar o imponer planes y proyectos a otros conjuntos sociales o al conjunto de la sociedad política, cerramos comillas. Pero ojo, porque sociedad política o Estado no es cualquier cosa. Una comunidad de vecinos no es un Estado. Peñaranda de Bracamonte, municipio de la provincia de Salamanca, no es un Estado. Y por supuesto Antonio Escotado tampoco es un Estado. Lo primero que hay que decir es que la forma de Estado no es eterna, no ha estado ahí siempre, sino que tiene un origen. A partir de determinado momento en el desarrollo de las sociedades humanas se empieza a configurar la forma de Estado. El Estado está compuesto por el conjunto de capas de la sociedad política. Capa basal, capa conjuntiva y capa cortical, como veremos más adelante. Y también está compuesto por las distintas interrelaciones ascendentes y descendentes que se dan entre estas capas. Dichas relaciones se establecen en un espacio delimitado, en un territorio delimitado, que coexiste con otros espacios delimitados, con otras esferas políticas adyacentes.
Dicho de otra manera, cada estado es un espacio delimitado. ¿Frente a qué? Frente a otros estados. Y la primera acción del estado es la apropiación de un territorio. Sin territorio no hay estado. Y esto lo saben requete bien nuestros separatistas, que buscan secesionar precisamente una parte del territorio español y de sus riquezas al resto de los españoles, ni más ni menos, ni menos ni más. La capa cortical es la corteza de la sociedad política, el límite de fricción donde se establecen las relaciones entre unos estados y otros, la dialéctica de estados y de imperios. Allí es donde se establece la institución de la frontera. Esta capa cortical es la que delimita la soberanía de un estado, pone los límites a las leyes de dicho estado y marca la potencia soberana de un estado frente a otros estados. Por tanto, esta idea de espacio cerrado, unitario, esférico, delimitado, pues está ligada a la idea de soberanía. Las murallas son los límites de las leyes. Sin ejército defendiendo esas murallas, no hay soberanía. Y esto lo saben muy bien nuestros separatistas. Sobre las limitaciones del poder político, tenemos ante todo que tomar partido ante una disyuntiva fundamental, que es la que distingue entre idealismo político y realismo político. Por un lado tenemos a quienes conciben el poder político desde el idealismo político. Estos buscarán los límites que debería tener el poder político en el contexto del Estado y pronunciará sentencias como «de mi piel para dentro mando yo», por ejemplo, o «nadie tiene poder sobre la libertad de mi conciencia» y este tipo de cosas. En estas posiciones se encontraba Antonio Escootado, quien llegó a decir sobre sí mismo, abrimos comillas, «soy un estado soberano y las lindes de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país». Asimismo expresó «de la piel para adentro mando yo, ahí empieza mi exclusiva jurisdicción y elijo si debo o no cruzar esa frontera, soy un estado soberano», cerramos comillas. En este punto remito a los capítulos 134, 135 y 136 de este canal, donde se analizan las posiciones del liberalismo y todo esto de la idea de libertad, etc. Por otro lado tenemos a quienes conciben el poder político desde el realismo político. Estos buscarán fundamentalmente determinar cuáles son los límites que de hecho tiene el Estado cuando quiere intervenir sobre cosas que no puede controlar, por más que el gobierno lo intente y lo intente y lo intente y lo intente. Desde esta perspectiva tenemos que decir que desde luego el poder político de un Estado no es ni puede ser absoluto ni omniabarcante, por mucho que lo intente. Y no puede serlo no por razones morales, sino por razones prácticas, por razones puramente tecnológicas. Hay cosas que el Estado no puede, no tiene poder para regular determinados aspectos. Es decir, a menudo, cuando determinado gobierno quiere intervenir sobre cierta cosa, se encuentra con que surgen contradicciones por causas que son además necesarias. Esto puede verse cuando una excesiva regulación económica del mercado laboral determina que la generación de empleo se ralentice, esto es, que aumente la tasa de paro. Pero si el Estado decidiese mantener la tasa de paro en un rotundo 0%, contratando, por ejemplo, masivamente a millones y millones de funcionarios, entonces el gobierno vería que el Estado no sería capaz de pagar todas esas nóminas. Este tipo de contradicciones se observan también en el deseo de algunos de lograr una igualdad absoluta en cuanto al porcentaje de mujeres en carreras universitarias STEM, carreras de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Tenemos, por ejemplo, la conocida paradoja noruega de la igualdad. Ya saben ustedes que en Noruega las mujeres reciben todos los estímulos habidos y por haber. Allí las políticas de igualdad son un tema muy serio y hay paridad para que las mujeres puedan competir en campos que históricamente han sido masculinos. Sin embargo, las mujeres noruegas no están presentes en una importante cantidad de actividades laborales.
la paradoja noruega de la igualdad evidencia que a pesar de todos esos esfuerzos por hacer desaparecer los estereotipos llamados de género, las mujeres noruegas siguen eligiendo carreras femeninas. El 90% de las enfermeras son mujeres allí, al tiempo que los hombres noruegos optan por carreras masculinas. El 90% de los ingenieros noruegos son hombres. Es más, a pesar de todas las políticas para lograr la llamada igualdad de género, lo que ha sucedido en Noruega es que la brecha se ha profundizado. Observamos un fenómeno parecido en el proyecto no conseguido, subrayamos proyecto no conseguido, de reducir la violencia doméstica de hombres hacia mujeres a un número de 0 casos al año, el famoso Ni Una Más. Proyecto no conseguido pese a la inversión de decenas de millones de euros en campañas feministas de concienciación. Hay que advertir además que estas campañas son ideológicas, porque se da a entender que si un determinado gobierno no invirtiese dicho dinero, sería porque a ese gobierno no le importa que se mueran las mujeres, cuando lo cierto es que hay cosas que escapan a lo que puede hacer un Estado. Cabe concluir que el totalitarismo político, entendido como el proyecto para hacer omniabarcante el poder del Estado, pues es un sinsentido, algo imposible de realizar. Lo cual, ojo, no implica que no exista el totalitarismo político como ideología, que sí que existe. Lo único que es que no es posible llevarlo a cabo por completo. No se puede. Tipos de poder político y partes del Estado. Ahora bien, el sintagma poder político, aunque está relativamente claro a qué se refiere, no es homogéneo en sus contenidos. Por ejemplo, son muy diferentes el poder político de fijar impuestos y el poder político de planificar la economía nacional. El poder político de gestionar y dirigir un ejército en una guerra es distinto al poder político de establecer un concordato con la Santa Sede de la Iglesia Católica. Son tipos de poder político diferentes. De esta manera, tradicionalmente se han distinguido los llamados 3 poderes del Estado, que serían el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y esto desde una tradición que se remonta al filósofo y empirista inglés John Locke, que en su ensayo sobre el gobierno civil de 1689 distinguió entre un poder legislativo, un poder judicial y un poder de la paz y de la guerra. En este sentido, debemos remitirnos especialmente al ilustrado francés Montesquieu, quien en su libro del espíritu de las leyes, de 1747, distinguió entre una potestad legislativa, haciendo referencia al poder legislativo, una potestad ejecutiva de las cosas que dependen del derecho de gentes, haciendo referencia al poder ejecutivo, y una potestad ejecutiva de las cosas que dependen del derecho civil, haciendo referencia al poder judicial. Sin embargo, esta teoría de los 3 poderes del Estado no es tan evidente como parece, porque, de un lado, no todos los estados históricos han diferenciado estos 3 poderes en sus órganos. Por ejemplo, las llamadas monarquías absolutas propias del antiguo régimen, pues allí los 3 poderes estaban hasta cierto punto mezclados en la figura del rey. Por otro lado, hay poderes políticos que no son de ninguno de estos 3 tipos, lo cual nos da a entender que al hablar exclusivamente de 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, incurrimos en una especie de reduccionismo, pues en realidad el panorama del poder político es mucho más complejo. Este reduccionismo nos pone ante una nueva disyuntiva y una vez más tenemos que tomar partido entre 2 posiciones, el materialismo político y el formalismo político. Para justificar esta distinción tenemos que traer a colación, una vez más, la teoría del espacio antropológico, que clasifica en 3 ejes las relaciones que se establecen entre los miembros de una sociedad. Recordemos que se trata del eje circular, referido a las relaciones que se establecen entre los hombres con otros hombres,
el eje radial, referido a las relaciones que los hombres mantienen con los objetos de su entorno, y el eje angular, referido a las relaciones que los hombres mantienen con los sujetos no humanos, principalmente con los animales. Ahora vamos a ver brevemente las principales diferencias que existen entre el materialismo político y el formalismo político. Desde el formalismo político, los poderes del Estado se entienden como circunscritos exclusivamente a las relaciones puras entre hombres, es decir, el formalismo político circunscribe la vida política a los procesos dados en el eje circular del espacio antropológico. Relaciones de unos hombres con otros hombres, relaciones que se mantienen en la inmanencia de lo humano, sin tener en cuenta el eje radial y el eje angular. Así, el Estado sería básicamente una sociedad de personas y las únicas partes significativas pues serían los individuos que componen esa sociedad. Esta es la perspectiva en la que se mantiene la teoría de los tres poderes del Estado que hemos mencionado. Esto es la que reconoce exclusivamente tres poderes: el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. Pero también es la perspectiva de la teoría del filósofo y sociólogo alemán Max Weber, muy usada en la tradición del liberalismo. También es el caso, en la tradición del comunismo, de la teoría de Engels, que define al Estado, abrimos comillas, como el instrumento de dominación de la clase dominante u opresora a la clase dominada u oprimida, cerramos comillas. Como vemos, no se sale del eje circular. Como vemos, esta teoría se limita a tomar en cuenta las puras relaciones entre los ciudadanos, es decir, las presuntas clase dominante y clase dominada, ignorando elementos fundamentales del Estado como son el territorio, las fronteras, la guerra o en menor medida la economía, que no trata solo de relaciones de dominación, sino sobre todo de relaciones con objetos. Desde el materialismo político, por el contrario, las relaciones puras entre hombres solo tienen sentido como relaciones insertas en el contexto de otras relaciones que ya no son solo entre hombres, sino de hombres con objetos y de hombres con animales. Es decir, desde estas coordenadas entendemos que el eje circular solo tiene sentido una vez que tenemos en cuenta el contexto completo, que incluye también los ejes radial y angular, y sobre todo y en particular el territorio, que es que se le olvida a la gente esto del territorio. Ustedes se habrán dado cuenta de que a menudo, desde el liberalismo o desde el marxismo, parece que no existen las fronteras, ni los puentes, las carreteras, los parques, edificios, ciudades. Parece que no existen las vallas de Ceuta y Melilla, la huerta de Murcia, los campos andaluces, los rebaños y pastos gallegos, las playas valencianas, los hornos de fundición vascos, las centrales eléctricas, los embalses construidos por Franco, etc. Esto es, desde estas posiciones se tiende a olvidar la capa basal y también se tiende a obviar la capa cortical del Estado. Si partimos del supuesto de que el núcleo del Estado es precisamente el ejercicio del poder político en relación a la eutaxia, entonces, según si este poder político se refiere al eje circular, al eje radial o al eje angular de esa sociedad, obtenemos tres capas u órdenes de componentes del Estado. Tres capas que serían los campos de acción de ese poder. Así tenemos que el cuerpo del Estado se compone de tres capas: la capa basal, la capa conjuntiva y la capa cortical. Y de 18 poderes, no de 3, como tradicionalmente se ha asumido, pero esto lo veremos en el próximo capítulo. De momento nos centramos en las tres capas del cuerpo del Estado. Capa conjuntiva del Estado. La capa conjuntiva es la capa de componentes del Estado que se refiere al eje circular.
En esta capa conjuntiva es donde se llevan a cabo las relaciones políticas entre los ciudadanos y la clase dirigente. Y como ya hemos indicado, el formalismo político, también llamado formalismo conjuntivista, tiende a reducir la vida política y al Estado a esta capa conjuntiva, reconociendo únicamente tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero como hemos dicho, esto es un reduccionismo, porque hay más poderes y porque hay más capas. En esta capa se incluyen las relaciones de poder más puramente organizativas, como legislar, hacer cumplir las leyes o convocar elecciones, y todo cuanto se refiere a instituciones como la familia, los grupos profesionales o las asociaciones de personas en general. La capa conjuntiva contiene en definitiva cómo se organizan los ciudadanos de un Estado. Como ya hemos dicho, pero no importa subrayarlo, en esta capa conjuntiva se concentran los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que contrariamente a lo que se cree, no agotan los poderes del Estado. Capa basal del Estado. La capa basal es la capa de componentes del Estado que se refiere al eje radial y que hace referencia, por tanto, a las relaciones de los hombres con los objetos, con los componentes impersonales, no solo naturales, como los bosques o los mares, sino también culturales, como las catedrales, los museos, las casas o los campos cultivados. Por tanto, la capa basal hace referencia al territorio y sus riquezas, es la capa económica, la capa productiva del Estado. Siguiendo la metáfora orgánica que utilizó Gustavo Bueno, podríamos decir que la capa basal es el esqueleto de la sociedad política. En esta capa se incluye el territorio y particularmente todo lo que se refiere a la economía. Esta capa basal alcanza un sentido político al formar parte de los planes y programas de la sociedad política. Es por tanto el lugar en el que se organizan los ciudadanos del Estado y en el que se desenvuelve la propia capa conjuntiva. A este respecto conviene repetir una vez más que la patria no es una idea cursi, ni romántica, ni sentimental, sino algo bien material y bien objetivo, que hace referencia al territorio y sus riquezas. La patria es la capa basal del Estado, donde están las casas, las catedrales, los monumentos, las riquezas, los metales, el ganado, las cosechas. Es el lugar donde vivieron nuestros abuelos y donde viven nuestros hijos. Es el espacio heredado. La patria es lo común, la comunidad, y hay que advertir a quienes se proclaman ciudadanos del mundo, personas que generalmente abogan por la desaparición de las fronteras y que consideran la defensa de la patria como algo trasnochado, pues bien, hay que advertir a estas personas que detrás de la patria no está la humanidad, sino otras patrias que en la dialéctica de estados y de imperios buscarán sacar el mayor partido de nuestra debilidad como sociedad política. Los poderes de la capa basal son el poder gestor, el poder planificador y el poder redistribuidor. Capa cortical del Estado. Finalmente tenemos la capa cortical, que es la capa de componentes del Estado que se refiere al eje angular. Incluye el control político de los animales, pero también todo cuanto se refiere a la guerra, en la medida en que en una guerra no se trata al enemigo como a un igual, sino casi siempre e inevitablemente, puesto que hay que intentar ganar la guerra, pues se trata al enemigo de un modo más propio a como se trata a los animales. Esta capa cortical comprende a su vez lo que concierne al comercio con los extranjeros. Comprende, por tanto, los elementos que regulan la relación que el Estado va a mantener con el resto de estados. La capa cortical es la capa inmersa en la dialéctica de estados, y sus poderes son el poder militar, el poder diplomático y el poder federativo. Poderes que explicaremos con calma en el próximo capítulo.
Y atención, como colofón al programa hay que decir lo siguiente: estas 3 capas son disociables desde el punto de vista nosiológico, es decir, a la hora de hacer los análisis podemos distinguir entre estas 3 capas del Estado y sus distintos poderes, pero son inseparables desde el punto de vista ontológico, existencial. No podemos ir con unas tijeras y recortar, separar, pues la capa conjuntiva de la capa cortical o de la capa basal. Son capas disociables pero inseparables. Por tanto, atención, esto es muy importante, no cabe hablar de separación de poderes, sino de disociación. Pero estas cuestiones las dejaremos para el próximo capítulo. Allí iremos viendo en detalle, con ejemplos, pues muchas de las cosas que nos faltan por tratar. En la entrega de la semana que viene veremos un segundo criterio de clasificación de los poderes del Estado. Esto es, veremos con calma las 3 funciones o ramas del poder político. También veremos los vectores del poder político e iremos analizando, con ejemplos, cada uno de los 9 tipos de poderes del Estado, que al tener en cuenta los 2 vectores ascendente o descendente, se convierten en 18 poderes. Y bien, hasta aquí esta entrega, queda la segunda parte y aprovecho ya para anunciaros que el próximo día 4 de junio pues estaré ofreciendo una conferencia en Barcelona sobre el pacifismo. Ya iré anunciando los detalles de esta ponencia pues a través de las redes sociales. Agradezco como siempre vuestro apoyo y vuestra generosidad. Gracias por hacer posible una semana más pues este proyecto hispánico Fortunata y Jacinta. No olvidéis darle a la campanita, revisar bien la suscripción, las notificaciones, etc. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!